Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a los que os incorporáis ahora. Vamos a dar comienzo al tercer panel de este sexto Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Vamos con la última sesión ya de esta larga jornada. Es interesante con la mesa de comunicaciones. No sin antes agradecer por parte del comité organizador y del comité científico a todas las personas que habéis aportado vuestra contribución a esta mesa. Como somos muchos en ella, si os parece, pues voy a ir llamando de tres en tres, ¿vale? Vamos subiendo por orden de intervención. Quienes tengáis presentaciones, ¿vale? Os podéis poner por esta parte para controlarlo. Y nada, simplemente sabéis que tenéis unos 7 minutos de intervención, en la medida de lo posible, pues que os ajustéis al tiempo para que luego podamos reflexionar y compartir sobre vuestro trabajo. Y nada, yo voy a ser una moderadora bastante normalita en ese sentido, solo que si veo que nos vamos mucho de tiempo, pues haré alguna señal, ¿vale? Solo porque no nos extendamos demasiado. Así que, bueno, sin más dilaciones, voy a dar la palabra a Lucía Aparicio Chofré, que es profesora ayudante doctora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y que, bueno, nos va a compartir la innovación docente en los estudios de máster. Cuando quiera, Lucía. Muchas gracias, Alicia, y también al profesor Jorge Castellano por la aceptación de esta comunicación. Como decía, yo voy a compartir una experiencia práctica de innovación docente que desarrollo en la enseñanza del módulo Estructura y Funciones de la Corte Penal Internacional en el Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible que tenemos en la Universidad de Valencia. Este máster ya lleva varias ediciones y esta innovación la he ido desarrollando durante varios cursos, ¿no? Y ahora explicaré cómo he ido introduciendo modificaciones. Me parece especialmente relevante porque se suele hablar mucho de innovación en el grado, pero en el máster, exceptuando en el máster del profesorado, ¿no?, que es como un requisito imprescindible, pues suele ser más raro y yo creo que es, digamos, un marco idóneo para implantar, ¿no?, este tipo de innovaciones docentes, ¿no? Y ahora explicaré el porqué. Centrándome en las innovaciones, en concreto he ido introduciendo 3 a lo largo de los años. Empecé pues utilizando recursos audiovisuales. Aquí tienen la página web de la Corte, sirviéndome, porque vemos que se ha producido como un cambio en las nuevas generaciones, ¿no? Y esto de que les envíes un manual, eso pues ya les resulta más difícil, ¿no?, la información más allá de la Wikipedia. Y la Corte Penal Internacional en estos momentos pues cuenta desde hace un par de años, tampoco mucho más, de una serie de recursos audiovisuales que son muy interesantes como apoyo a lo que se explica en clase, ¿no? Porque tú les explicas que es el crimen de genocidio, pero además las sesiones de máster suelen ser arduas porque empiezas a las 3:30 y tienes toda la tarde por delante. Entonces, pues utilizando el tiempo, pues una vez has hecho la explicación antes del descanso, pues les pones un vídeo donde un experto de la Corte, ¿no?, o el presidente o el que sea, les explica. Tú te lo ves antes para no haber repetido lo mismo, para reforzar otros conceptos, y entonces sirve de apoyo y la verdad es que les gusta. En un primer momento fue difícil porque solo había material disponible en inglés, con subtítulos. También me he servido de cursos MOOC, uno que hay en Coursera de la Universidad de Leiden, sobre tribunales internacionales, que tiene una entrevista a la exfiscal de la Corte, Fatua Bensouda, ¿no? Y es interesante porque en el máster, pues por razones obvias, presupuestarias y logística, es imposible contar con la presencia de todos estos expertos en el aula, ¿no? Y puede ser un recurso un poco también con esta filosofía de cómo dar clase con la boca cerrada. Y así también para el docente, ¿no?, le sirve. Y los alumnos también cambian de cara y eso también les suele gustar. La segunda innovación docente fue el estudio del caso, que esta materia se prestaba, ¿no? Y lo que hago para evaluarles es que cada uno, en un principio lo hice por grupos, luego ya de forma individual, tienen que elegir un caso pendiente, ¿no?, o en trámite ante la Corte Penal Internacional. Yo les informo, tienen casi 2 meses para realizar este estudio del caso. Yo les digo lo que tienen que analizar, ¿no?, como cosas obvias, de dónde viene el caso,
quien presenta la denuncia, el Estado parte de esa persona, forma parte del Estatuto de Roma o de una serie de directrices, pues que haya un índice en la presentación, una bibliografía básica, etcétera, y luego lo presentan el último día de clase. Eso también les ha servido a ellos, es un máster donde no todos son juristas, eso también es una dificultad añadida, donde hay mucho estudiante extranjero, ¿no?, de distintas proveniencias, mayoritariamente latinoamericanos, pero también hay europeos e incluso en los últimos años presencia de asiáticos, ¿no?, que con algunos hándicaps idiomáticos, ¿no?, y para eso también pueden hacer la presentación en inglés. Y la tercera innovación que introduje es de cara a la evaluación de esta presentación, que tienen que hacer durante 10 minutos las últimas sesiones de clase, la evaluación colaborativa. Es decir, los estudiantes tienen que puntuar todas las exposiciones de los demás, yo también puntúo, y si quieren, la suya propia. Esto sirve para que estén atentos en clase, porque yo además les doy una rúbrica, donde el 60% es el contenido de la exposición y el 40% pues son otros aspectos, lenguaje no verbal, presentación, etcétera, y les sirve para mantener la atención y también te sirve al docente para ver cuáles son sus parámetros, ¿no?, a la hora de valorar. Y vemos, yo les advierto de que quien valore a todos con un 10, voy a excluir esas rúbricas, y aún así son anónimas las rúbricas, pero se reiteran, ¿no?, anualmente compañeros que valoran todos como un 10. ¿Puede esto crear una inflación en la nota? Sí y no, ¿no?, como contrapartida, porque yo lo que hago es con todas sus rúbricas hago la media de cada uno de los trabajos de los estudiantes, y una vez tengo su media la cotejo con mi media, que suele ser pues en general más baja, pero también es verdad que los estudiantes que hacen ese pequeño ejercicio de reflexión y de crítica sí que se ajusta más a la mía, y en general pues sale al final una nota más o menos proporcional. La experiencia ha sido buena. Yo, como he evaluado la introducción consecutiva de estas innovaciones docentes, pues a través de las calificaciones, a través de las encuestas de evaluación que hacen los estudiantes, y luego preguntando año tras año a los estudiantes a ver qué les había parecido, ¿no? Y dicen pues que el estudio del caso les sirve mucho, sobre todo porque adquieren otras competencias, ¿no? Después de cada presentación, tanto yo como el resto preguntan a los compañeros, ¿no?, sobre su caso, sirve para compartir el conocimiento, etcétera, y dice que les sirve de cara a la preparación del TFM, ¿no?, y también a la hora de fomentar otras competencias, como ya la mayoría pues están haciendo prácticas también, porque esta asignatura es de la orientación profesional, ¿no?, muchos ya cuentan con experiencia laboral o están haciendo prácticas. Luego también la evaluación colaborativa les gusta, porque dice que les sirve para tener claros desde un primer momento cuáles van a ser los elementos de la rúbrica que se van a valorar, y lo ven como más colaborativo, más objetivo, más democrático, ¿no?, y esto les gusta. Y los vídeos también están más acostumbrados, pero en general la experiencia es buena. Y para concluir, pues decir que pues creo que es importante también en los másters, ¿no?, introducir estas innovaciones docentes. Tienes menos estudiantes y te permite, pues además, estudiantes más motivados, con más interés, ¿no?, y es pues un ejemplo de introducción. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Doy la palabra a Mariano Vivanco Gómez, que es profesor contratado doctor de Derecho Constitucional de esta casa, que nos va a hablar sobre el derecho a la memoria en el aula, cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es el derecho a la memoria en el aula de las víctimas del terrorismo. Lo digo porque si no puede inducir a error. A ver, en principio la comunicación, y agradezco el que se haya tenido en cuenta a Jorge en este congreso, que ya viene siendo una cita habitual en el departamento todos los años. Pues bueno, quiere poner de manifiesto una tarea que llevamos un grupo de profesores del departamento realizando a lo largo de distintos años, y que queremos ahora que se estructure de una forma mejor en un plan docente propio de esta universidad. Nosotros pertenecemos, alguno de estos profesores, a una organización que es la Fundación Broseta, que es la primera fundación que se creó en España en memoria de una víctima del terrorismo.
y que como tal pertenece también a la Fundación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Somos patronos de la fundación y por lo tanto venimos desarrollando a lo largo ya de muchos años. Este año se ha cumplido el 30 aniversario, por lo tanto pues es una actividad prolongada en el tiempo, pues el testimonio de las víctimas en distintos ámbitos, ¿no? En los últimos años nos hemos dedicado a llevar un poco ese testimonio al ámbito de la educación no universitaria. Hemos sido los pioneros en llevar pues esos testimonios de víctimas del terrorismo a las aulas de la ESO y del bachillerato, sobre todo en el ámbito de la educación privada, privada concertada, privada sostenida con fondos públicos, y hemos colaborado con la Consellería de la Generalitat, con la Consellería de Justicia y también con la de Educación, en poder consolidar y hacer realidad lo que ha sido este año pues el llevar también esos testimonios al ámbito de la enseñanza pública, al ámbito de la red pública, ¿no? En la que de alguna forma ahora mismo pues están integrados decenas de profesores que han recibido una formación adicional por parte de los CEFIRES y que están pues implementando en la red pública esa experiencia, ¿no? Eso por lo que afecta un poco a la colaboración en el ámbito no universitario, pero sí que nos dimos cuenta en un momento dado de que en el ámbito universitario pues había muchas carencias en este ámbito, siendo conscientes también de que a pesar de lo reciente, digamos, de haber finalizado el proceso el mal llamado proceso de paz, pero que en definitiva supuso el cese de la violencia, del terrorismo de ETA, pues había como una necesidad también de conocer muchos pormenores de todo ese proceso, que se ha trasladado también pues al deseo audiovisual que hemos visto recientemente con numerosas series de televisión que han intentado un poco suplir toda una serie de carencias, toda una proliferación de publicaciones muy interesantes sobre los distintos tipos de terrorismo, no solo ya el yihadista, sino por ejemplo pues el de la extrema izquierda en España o incluso también el fenómeno del terrorismo de extrema derecha, y por lo tanto todos estos elementos incidían en esa necesidad, una necesidad además mucho más acusada por cuanto recientes encuestas ponían de manifiesto que los jóvenes españoles, preguntados sobre aspectos y personalidades fundamentales de todo este proceso, de todo este periodo, pues desconocían quién era Ortega Lara, desconocían quién era Miguel Ángel Blanco, y por lo tanto pues entendíamos que esa memoria de las víctimas pues se podía ver seriamente perjudicada, sobre todo pues por una generación que no lo ha vivido directamente, que eran muy jóvenes cuando pues ETA prácticamente dejó de matar, pero que pues no tienen esa visión retrospectiva que conforma pues esa realidad, ¿no? Y por eso empezamos a hacer actividades en el ámbito universitario a través, pues por ejemplo, de un ciclo de cine y terrorismo que lleva ya pues 6 ediciones en activo, donde intentábamos proyectar pues películas, algunas comerciales, otras fuera de los circuitos comerciales, que ponían de manifiesto pues toda la realidad del terrorismo y sobre todo siempre desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Siempre intentábamos que hubiera pues algún tipo de filmografía de carácter nacional, otra de carácter internacional, y luego en relación también un poco con la actualidad del terrorismo, en relación un poco a determinados ámbitos, pues el terrorismo por ejemplo del IRA en un momento dado, o incluso el terrorismo que justificó o que dio origen, proyectando películas clásicas al de ETA en España, ¿no? Eso ha sido un éxito, han participado numerosos grupos de estudiantes de esta y de otras universidades del sistema universitario valenciano, y el año pasado nos lanzamos también a lanzar un congreso de innovación docente para intentar poner de manifiesto pues distintas herramientas que en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, pues existían, de la mano por ejemplo también del memorial, para hacer conocedores a los docentes de la Universidad de Valencia fundamentalmente pues todo ese tipo de producto que se está generando actualmente y que realmente permite pues un componente audiovisual muy importante y también
bueno, pues nuevas publicaciones que en definitiva pues mejoran todo ese ámbito. La idea es ahora estructurarlo todo en un plan de innovación docente que intentamos un poco sea transversal a las distintas áreas, no solo que implique el derecho constitucional, pero fundamentalmente el derecho constitucional. Pensemos en la importancia que tuvo, por ejemplo, el terrorismo como contestación a la Constitución española de 1978, o incluso fundamentalmente pues aspectos basilares o fundamentales en relación a los principios, a los valores que fundamentan pues el régimen constitucional, ¿no? Es cierto que ese desarrollo pues comporta también el interés de otras disciplinas. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la victimología. Hay pocas universidades que tienen una especialización en ese ámbito, pero por ejemplo la Universidad Católica lanzó un máster en victimología donde hemos participado también activamente, y ahora pues un grupo de profesores de penal también quiere sumarse para vincularse a este ámbito. Y también hay otro elemento un poco en relación con lo que antes veíamos, que eran las clínicas jurídicas, y es que también pues desde la Consellería se nos ha pedido el que trabajemos en una especie de clínica jurídica al hilo de lo que están haciendo también otras entidades, otras asociaciones, que es cómo intentar pues a través de un marco colaborativo, docente y de alumnado ya de estudios un poquito más avanzados que de primero o que de segundo, pues el intentar también reconstruir en definitiva algunos expedientes que hacen que las víctimas del terrorismo pues sufran una discriminación en función de si tienen o no tienen sentencia. Y a través de esa clínica pues se pretende también fundamentalmente no solo ayudar en la medida de lo posible a través pues de una actitud pro bono en relación a estos ámbitos, sino sobre todo también pues dar actualidad a esa memoria que en definitiva pues cumple una misión por sí misma, de hacerse presente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y sobre todo pues destruir el relato que se intenta muchas veces plantear desde otro tipo de planteamientos y que han sido también ensayados en otras universidades con cierto éxito, pues al hilo un poco de la memoria restaurativa o de la justicia restaurativa, y que bueno, nosotros entendemos que no va en la dirección que nosotros queremos. Entonces bueno, pues ese es un poco el planteamiento de cómo llevar el testimonio de las víctimas a las aulas. Paradójicamente se ha llevado mucho más en el ámbito no universitario que en el ámbito universitario, y aún así creemos que bueno, tiene un perfecto encaje en los estudios jurídicos, en los estudios no solo jurídicos de grado sino de posgrado, y que puede tener también un interés y un recorrido en próximas fechas. Pensemos que aunque el terrorismo de ETA pues ha desaparecido prácticamente, no así determinadas actitudes que lamentablemente pues actualizan esa problemática de vez en cuando, y que otros terrorismos que están muy presentes, como pueda ser por ejemplo el yihadista, pues también exigen medidas para luchar contra la radicalización democrática, etcétera, y todos estos elementos pues también forman parte de los programas formativos que desarrollamos junto a la Fundación y que también incluimos dentro de este plan de innovación docente. Muchas gracias, Mariano. Pues el turno de Gabriele Vestri, profesor contratado doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, que nos va a hablar sobre tecnologías disruptivas en el ámbito del derecho administrativo. Sí, perfecto. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues evidentemente agradecer a Jorge y a Lola también la organización del Congreso, y sobre todo agradecer la posibilidad de presentar algo quizá un poco técnico o muy específico, mejor dicho, y que precisamente viene al hilo de un proyecto, digamos, de innovación docente, aunque en este caso, por lo menos en la Universidad de Cádiz, tenemos dos tipologías, ¿no? El clásico, entre comillas, clásico de innovación docente, y hay otro de innovación docente que además tiene que recibir, digamos, un aval, que en mi caso ha sido por parte del decanato. El título lo tenéis en la diapositiva: la enseñanza del derecho administrativo ante los nuevos paradigmas tecnológicos, o en resumidas cuentas, pues cómo la tecnología disruptiva afecta al derecho administrativo, y por lo tanto cómo desde el área de derecho administrativo de mi universidad, y que de alguna manera
adaptando a los criterios de cada una de las universidades españolas, podríamos precisamente adaptar las mallas curriculares que tenemos actualmente a la luz precisamente de lo que está introduciendo pues la inteligencia artificial, pero no solamente, pues estamos hablando de blockchain, antes escuchamos el metaverso, en el derecho administrativo las que son la automatización de la actividad administrativa, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenéis, probablemente habéis reconocido el pantallazo, ¿no? Pues yo le he hecho esta pregunta al chat GPT y lo que veis, bueno, el input que le dije, pues debemos cambiar la forma de enseñar el derecho administrativo debido a lo que produce la inteligencia artificial. Pues hago yo un resumen, pues dice que sí, pero da algunas cosas o da algunos inputs muy interesantes porque hace, fijaos, referencia no solamente a que los alumnos, los estudiantes deben de enfrentarse a las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas más bien, sino que hace referencia también al profesorado, o sea, que pone en juego también que el profesorado se tenga que formar. Y entonces, bueno, esto ya simplemente casi a título de anécdota, ¿no? Los objetivos de este proyecto, especialmente dos. En primer lugar, estudiar y analizar lo que es la reacción del derecho administrativo a la introducción de las nuevas tecnologías. Y en segundo lugar, analizar, como les decía, la malla curricular del derecho administrativo. Se me entienda, cuando hablo de derecho administrativo, hablo evidentemente de la asignatura de derecho administrativo, pero también de aquellas asignaturas, de aquellas materias que no se llaman derecho administrativo, pero que son parte de, en mi caso, nuestra área. Antes en el café pues estaba hablando con algunas compañeras, pues en el grado en gestión administración pública tenemos derecho administrativo, pero también tenemos gestión jurídico-administrativa, tenemos gestión jurídico-administrativa 1 y 2, tenemos estructuras administrativas, que son asignaturas que impartimos en el área de derecho. Hemos identificado, estoy hablando en plural en este caso porque también hay que reconocer la ayuda que me están brindando en este proyecto 3 alumnos colaboradores que tengo. Hemos identificado 5 ítems, ¿no? Hitos prioritarios. El primero, pues casi una repetición, la revisión de las mallas curriculares de la asignatura en Derecho. Un segundo hito que me parece bastante interesante, hemos procedido a hacer entrevistas a profesores y profesoras de Derecho Administrativo muy especialistas y especializados en tecnología disruptiva aplicadas al derecho administrativo, algunos de esta casa, como por ejemplo el profesor Andrés Boix-Palop. Y luego, claro, hemos identificado las fortalezas y las debilidades de esta posible implantación de nuevos temas en la malla curricular del derecho administrativo y evidentemente cuáles son, ¿no?, los temas actuales que podrían ser o estar sujetos a adaptación, es decir, el hito número 4 y el 5. Muy brevemente, en el primer hito, en España hay 50 universidades públicas. Nosotros hemos analizado solo entre comillas, solo la malla curricular de las 50 universidades públicas. En 47 de ellas se imparte el grado en Derecho. Por lo tanto, el derecho administrativo, en mi caso, como cualquier otra disciplina jurídica, pues está presente en todas las facultades, obviamente, de Derecho. Depende mucho, obviamente, como les decía, de la organización. Nosotros, en el caso del grado en Derecho, lo tenemos organizado en Derecho Administrativo 1, 2, 3 y 4. No siempre es lo mismo. Lo que sí hemos visto es que las mallas curriculares actuales no se imparte prácticamente ningún tema directamente relacionado con la tecnología disruptiva. Entonces esto sí nos llamó bastante la atención. En el segundo hito, pues aquí tienen el listado de los profesores con los que nos entrevistamos, ¿no? Y creedme, pues si no, algunos no conocen a estos profesores, son los que en este momento representan la doctrina jurídica en esta materia. Y le hicimos una pregunta muy sencilla, la que está en verde, ¿sí? ¿Cómo y qué deberíamos incluir en la malla curricular de Derecho Administrativo para que nuestros alumnos estén precisamente preparados para enfrentarse, una vez que salen de la facultad, a lo que es un mundo y un sector público distinto al que quizá hemos estudiado nosotros en nuestras carreras? Y pongo, y lo voy a decir públicamente, pues agradecer las entrevistas que han sido unas cuantas y en algunos casos muy largas y han dedicado estos docentes tiempo a atenderme y a responder a estas preguntas. Y como podéis imaginar, de esta pregunta luego han salido otras muchas más preguntas, ¿no? Digamos, si tuviéramos que identificar algo, digamos, común que ha salido en las entrevistas, bueno, en primer lugar, algo muy redundante, ¿no?, que sí es necesario adaptar la malla curricular, pues lo decía también el chat GPT, ¿no? Cuando hicimos las entrevistas todavía el chat GPT no era tan conocido como lo es ahora, ¿no?
tenemos un problema en el ámbito de la inteligencia artificial que no afecta solo al derecho administrativo, sino que no existe, como bien sabéis, una regulación específica. Estamos a la espera, por ejemplo, de la aprobación de lo que actualmente es la propuesta de reglamento europeo sobre inteligencia artificial, pero realmente no tenemos, por lo menos en España, una normativa específica. Esto es importante porque estamos dando respuesta a lo que produce a nivel de sesgos, a nivel de problemas jurídicos, la inteligencia artificial con, en mi caso, un derecho administrativo que muy probablemente no está precisamente adaptado a estas exigencias, ¿no? Y lo que sí también nos hacen saber estos docentes, y es también una de las conclusiones, que muy probablemente se pueden adaptar las mallas curriculares de derecho administrativo, pero sería muchísimo más necesario entender, debido a la materia que es así de transversal, la creación de una asignatura distinta que no toque solo y exclusivamente el derecho administrativo, sino que toque más en general, en el ámbito público, el derecho público. Por ejemplo, una asignatura que se podría llamar Derecho Público Digital. Fortalezas y debilidades, muy brevemente. En primer lugar, como fortaleza, el sector público y el sector privado nos están demandando juristas con capacidad para entender lo que es la tecnología disruptiva. No nos están demandando ya o solo ingenieros técnicos. Hace unos días, pues, IBM anunciaba que ya van a suspender las contrataciones, ¿no? Porque, bueno, ya no necesitan de esta gente porque las máquinas harán eso. Pero también la misma IBM, en un proyecto que tenemos en la UCA, nos ha venido a buscar precisamente porque necesitan, ahora sí, juristas con ciertos conocimientos. No tendrán que programar, pero el programador le tendrá que hablar al jurista para precisamente preguntarle cuáles son los problemas que pueden derivar de esta programación. Tenemos que evidentemente trasladar competencias en tecnología. Esto amplía mucho las posibilidades laborales que van a tener nuestros juristas y sobre todo también en el ámbito del sector público, en la que será la administración pública, como se suele decir, digital. Hay, como habéis visto antes, la diapositiva anterior, un conjunto de profesores, no es muy numerosos, pero que ya están estudiando desde hace muchos años, ¿no? el tema, y que yo creo que ya están totalmente preparados para empezar a trasladar realmente estos conocimientos. Yo me refiero al área de derecho administrativo, pero evidentemente creo que esta mañana ha estado aquí uno de los mayores expertos, el profesor Lorenzo Cotino, que no es de derecho administrativo, pero que evidentemente puede impartir mucho mejor que muchísimos de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Y aquí entramos en los problemas. En primer lugar, evidentemente no podemos establecer, o no hemos podido nosotros establecer una regla común que valga para todas las universidades que hemos podido analizar. Pues cada una tiene sus criterios, cada una tiene su forma de organización y por lo tanto cada una desde su centro pues tendrá que, en caso, adaptar la malla curricular. Y se ha mencionado también aquí en la mesa principal, el actual sistema universitario no es flexible. Plantear la introducción de una nueva asignatura o troncal o una asignatura, por ejemplo, optativa, pues requiere de todas formas de un proceso de acreditación que no va o no se casa muy bien precisamente con la velocidad con la que avanza la tecnología. Por lo tanto, esto ya es una segunda debilidad. Y en tercer lugar, lo hemos mencionado aquí también, es necesario también formar a los docentes en esta materia, cosa que realmente no está ocurriendo. Para ir terminando, hemos identificado cuáles son los temas actuales que podrían estar sujetos a una adaptación, y como podéis comprobar, no los voy a leer uno a uno, pero prácticamente abordan todo el derecho administrativo. Hay algunos temas que son o pueden resultar más sensibles a esta adaptación, pero como podéis comprobar, vamos del sistema de fuentes hasta los actos administrativos, por lo tanto decisiones automatizadas, al proceso administrativo, al papel de los jueces. En España no hay todavía muchas sentencias, ¿no? En Italia, por ejemplo, sí, ya estamos asistiendo a muchas sentencias judiciales en este sentido, por lo tanto hay que también plantearse esto. Y si tuviéramos que decir cuáles son las, digamos, nuevas materias, aquí tenéis algún tipo de ejemplo, ¿no? Evidentemente la inteligencia artificial. He querido poner inteligencia artificial porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero esto sí, como director del Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial, sobre todo cuando hablamos con instituciones públicas, parece ser que ni se conoce realmente cuál es la definición de inteligencia artificial y se confunde con otras cosas, ¿no?
Y por lo tanto, todo lo que es la robotización de la actividad administrativa, se hablaba aquí también de ética, por lo tanto, la ética de los sistemas, etcétera, etcétera. Y para concluir, dos cuestiones. Lo que es deseable y necesario, que lamentablemente no va de la mano con lo que realmente podemos hacer. Evidentemente, lo he mencionado a lo largo de esta intervención, crear una asignatura, aquí yo he añadido no solo en español, sino que por el tipo de materia se podría además impartir en inglés, sería evidentemente lo ideal, ¿no? O allí donde una asignatura troncal no fuese posible, pues lo ideal sería, por ejemplo, crear asignaturas optativas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, y se está ya haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, a título nada más que de ejemplo, se imparten seminarios oficiales de especialización, que por lo tanto van luego a repercutir en lo que es la malla curricular de los estudiantes, ¿no? Hay proyectos, probablemente los conoces, que entran dentro del Erasmus Plus, que se llama Blended Intensive Program, y son programas que yo creo que sí, en este momento hay que trabajar mucho. Son programas de microformación que se hacen a través de un consorcio que se crea entre por lo menos 3 universidades que tienen una parte teórica online y una parte práctica donde los alumnos que se pueden desplazar entre estas universidades. Y entonces esto es un programa en el que además hay financiación y por lo que sí se podría trabajar. Y por último, pues la formación continua, ¿no? Todas las universidades tenemos formación continua y estamos viendo, y con esto termino, el pasado 10 de abril nosotros lanzamos a través de la universidad un curso denominado Sector Público, Inteligencia Artificial y Derechos Digitales, a una gran cantidad de personas, y hemos recibido un feedback bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, estos 3 elementos últimos yo creo que son quizá los que mayoritariamente se pueden implementar, aunque repito, pues lo deseable sería otra cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3 por el esfuerzo de síntesis. Suben ahora la profesora Ana Colomer, Albert Noguera y David Aviñón. Lo hacemos al final, ¿vale? Para no demorarnos mucho, que terminemos con las exposiciones y después... ¿Me permito ser? Claro que sí. No sé si tenéis presentación. Vale, ¿Sí? Vale, la tuya creo que ya está aquí. ¿Voy a empezar yo? ¿Vale? Sí, Vale. empiezas tú, Pues Ana. engancho en Sí, tranquila. Es que como tiene muchas imágenes. Vale. Bueno, pues tiene la palabra la profesora Ana Colomer, profesora ayudante doctora de Filosofía y Derecho de la Universidad de Valencia, cuando quiera. Vale, gracias. Buenas tardes. ¿Lo he encendido? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a los organizadores, Jorge Castellanos y ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia, vale, por permitirme presentar aquí un tema bastante teórico, bastante histórico, que así de primeras a muchos les puede resultar aburrido, a los estudiantes incluido, y bueno, lo que yo quiero presentar aquí es cómo le he estado dando muchas vueltas a lo largo de estos años y cómo he tratado de hacer dinámico, entretenido, incluso diría hasta apasionante este tema histórico y teórico. Yo enseño la asignatura de Derechos Humanos en inglés aquí en el grado en Derecho. Entonces, como imaginaréis, el alumnado es muy diverso. Yo a veces hago pequeñas encuestas, hay más de 10 nacionalidades representadas, vienen de diferentes grados, ni siquiera todos están estudiando Derecho, y bueno, esto es una riqueza pues que favorece mucho. Hago muchos pequeños trabajos en grupo para que ellos aporten sus distintos puntos de vista. En la enseñanza de Derechos Humanos, nosotros somos del Departamento de Filosofía del Derecho. Para mí, y bueno, la escuela donde yo he aprendido, es sumamente importante saber de dónde venimos, cómo hemos llegado al concepto de derechos humanos que tenemos hoy en día, que todos tenemos una pequeña familiaridad, aunque sea pues con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los derechos básicos de nuestras constituciones, y más los que están estudiando Derecho, obviamente. Entonces, yo las dinámicas que hago son, en las primeras clases planteo lecturas breves de máximo 3-4 páginas de la historia de los derechos humanos. Entonces, en un libro que se llama
International Human Rights Law de Daniel Moeckley, pues en esta unidad lo divide en Human Rights on the Domestic Plane, o sea, cómo se ha llegado al concepto de derechos humanos dentro de las fronteras de los estados, y después el cambio fundamental que se da desde la Segunda Guerra Mundial, que es esa preocupación por los derechos humanos que empieza a aparecer en el plano internacional, y ahí divide antes de la Segunda Guerra Mundial y después, donde hay ese shifting point que lo llaman. Entonces, cuando vemos la parte esta de Human Rights on the Domestic Plane, bueno, vemos los textos históricos. Yo les dejo, por eso me he animado a poner aquí la presentación, imágenes aquí de cosas que les pueden sonar, que pueden haber visto en museos, en visitas, en donde sea, y les propongo que traten de identificarlo, y voy por los grupos, bueno, a ver lo que sugieren ellos. Hacemos una lista, y esto no está hecho en clase, esto después de que ellos han hecho su reflexión y han tratado de hacer su lista, la han publicado en el foro, yo hago muchas discusiones en el foro, llegamos a esta lista común. Y bueno, llegamos, como os digo, hasta pues prácticamente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Tratamos de hacer una línea cronológica desde esta primera intuición, que sería, ¿no?, el código de Hammurabi, que obviamente no es ninguna declaración de derechos, ¿no?, pero que es ese texto que se considera fundacional de un pequeño límite del poder del rey por parte de las leyes, bueno. Y llegamos hasta, como os digo, nuestros días. Pero yo me detengo, después de haber hecho este repaso cronológico, me detengo en las declaraciones liberales de derechos, porque se consideran, ¿no?, la foundational stone, la piedra angular, el inicio. Aquí empieza todo. Lo que tenemos hoy en día es hijo de estas primeras declaraciones. Bueno, yo he escuchado mucho esto como estudiante de Derecho, de Filosofía y demás. Entonces empezamos con estos señores con peluca y les propongo, bueno, vamos a ver quiénes son estas personas, y bueno, a muchos les van sonando, van haciendo ahí sus pequeñas búsquedas y llegan a la lista de estos filósofos, y ya van viendo pues aquí ciertas características comunes. En este libro que os comento habla de las ideas comunes que ellos defienden, ¿no?, que aparecen. A ver, ¿dónde están las ideas comunes? Esto, las ideas del Estado de Derecho, de los derechos naturales y demás. Bueno, empezando con estos filósofos, vemos estas ideas que tuvieron una influencia histórica, pues enorme, como podéis recordaréis seguro de vuestras lecciones de Derecho y de Historia, porque inspiraron las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, ¿no? Sí, vale, siempre me lío en los siglos. Entonces, aprovechando que la asignatura es en inglés, pues me baso en la Declaración Americana de Independencia, y eso, me apoyo mucho en el arte porque ayuda mucho. Vemos, igual que os he puesto estos retratos, esta pintura que obviamente se hizo unas décadas después y que es un tanto idealizada, ¿no?, de estos señores que estaban firmando la Declaración de Independencia. Les propongo que los miren, que vean a ver si reconocen a alguien, y que leamos el primer párrafo. En el primer párrafo no, está en medio, pero cuando empiezan realmente a hablar de esas verdades filosóficas que los están inspirando a ellos, ¿no? Al principio es como una lista de quejas contra el rey y tal, pero ahí empiezan. Sostenemos como evidentes por sí mismas las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de derechos inalienables. Esta palabra inalienables aparece constantemente en las declaraciones de derechos, incluidas las contemporáneas, las de ahora. Bueno, ¿qué querían decir ellos con eso? O sea, ¿por qué era tan importante para ellos esto? Simplemente de este párrafo les propongo sacar estas ideas, hacer una lista de ideas que ellos encuentran. Y lo cierto es que, bueno, yo creo que funciona muy bien porque ellos van sacando por sí mismos, ¿no?, este análisis de los textos. En lugar de darles yo la lista de los autores ilustrados que influenciaron las declaraciones liberales, decían esto y esto. No, pues les pongo el texto literal, el texto original, que además eso lo tenemos en la lengua original, y ellos mismos las van sacando. Y lo que os digo, esta lista la han sacado ellos. Yo la ponía, como que ellos me la iban dictando y yo la ponía en clase. Entonces, bien, perfecto, ya tenemos las declaraciones liberales, somos herederos, qué bien, qué orgullosos nos podemos sentir de estas verdades evidentes que sacaron estos señores. Y aquí es cuando viene el punto
punto crítico. Yo, inspirada en grandes maestros que he tenido y que sigo viendo por el departamento, afortunadamente, la escuela empezada sobre todo por Jesús Ballesteros, que ha hablado de la posmodernidad como resistencia, no como decadencia, el profesor Auguste Monzón, que habló de los déficits de la Ilustración, la profesora Emilia Bea, que ha hablado del concepto de deberes como complementario al de derechos. Bueno, pues nos planteamos estos logros son incuestionables, las libertades, mucho de lo que tenemos hoy en día es heredero de esto, vamos a valorarlo, pero tenemos lo que yo traduje como shortcomings of the Enlightenment, que serían los déficits de la Ilustración. Y entonces aquí, bueno, hay un link, pero también está el retrato aquí. Me sirvo de nuevo del arte. El arte tiene un poder explicativo, pero brutal. Y hay un artista afroamericano que hizo esta pintura ahora 5 o 6 años, que se llama Behind the Myth of Benevolence, tras el mito de la benevolencia. Este señor es Thomas Jefferson, un retrato de él, y él, declarando todos los hombres son creados iguales, era poseedor de más de 500 esclavos. Entonces, este artista trata de denunciar esto y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, yo les planteo esta pregunta. ¿Qué estaban olvidando los Founding Fathers? ¿A quién estaban olvidando? ¿Qué conceptos no estaban teniendo en cuenta? ¿Consciente o inconscientemente? Bueno, y aquí la lista, yo además les digo, esto es una carta a los Reyes Magos, la lista es interminable y entonces, claro, se vuelven muy críticos con estas primeras declaraciones de derecho. Hablamos del concepto de WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que era una declaración por y para ellos. Todos los sujetos que dejaban fuera, muy individualista, cero preocupación por la naturaleza o la sostenibilidad, obviamente. También surge la crítica de la crítica de la crítica, que otros dicen, hombre, pero no le vas a pedir a Thomas Jefferson que se preocupara, ¿no?, por la naturaleza y demás. Entonces se generan debates muy interesantes en clase y se da una actualidad a un tema, eso que de otra manera creo yo que resultaría un tanto farragoso. ¿Cómo voy? Un minutito todo. Vale. Entonces, esto nos sirve, no voy a seguir con esto, para después en otro tema vemos las críticas a los derechos humanos. Y entonces, con todo esto que yo creo ya lo han interiorizado y tienen muy claro el mensaje de los autores ilustrados y las críticas que ellos solitos han sacado. Y entonces en el tema cuarto vemos las críticas a lo que se llama la ortodoxia de los derechos humanos, y ahí me sirvo otra vez de este manual y les propongo un juego de rol, que es que vemos 6 críticas que son el utilitarismo, el realismo, el feminismo, el poscolonialismo, bueno, y unas cuantas más, que aunque estudiantes voluntarios representen a uno de estos autores críticos y que sean lo más vehementes y lo más persuasivos que puedan. Por ejemplo, el marxismo, una de las corrientes críticas, ¿no?, que dice los derechos humanos son una invención de la burguesía para someter al proletariado. Bueno, entonces el estudiante que se prepara a eso, la verdad es que yo me ha sorprendido para bien, lo han hecho muy, muy bien, interiorizan, hacen suyas las críticas y son capaces de transmitirlas en el lenguaje que sus propios compañeros son capaces de entender. Entonces se genera de nuevo lo que os digo, la crítica de la crítica, ¿no? El utilitarismo llevado al extremo, ¿no?, que es por el bien común, por el bien de la sociedad, podemos permitir grandes violaciones a derechos humanos, pues ahí se genera este debate entre la perspectiva categórica o las perspectivas consecuencialistas o utilitaristas. Entonces, nada, yo lo que vengo aquí a contar es eso, que temas muy teóricos, muy históricos, un poco densos, se pueden hacer muy entretenidos, sirviéndonos pues del arte y de sacar de los propios alumnos lo que ellos mismos son capaces de intuir. Vale, muchas gracias. Gracias, Ana, qué interesante. Muchas gracias, Ana. Es el turno de Albert Noguera Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de esta casa también, que nos va a hablar sobre la incorporación de las redes sociales en la innovación de la docencia universitaria. Bueno, pues buenas tardes. Primero de todo agradecer a Jorge y a Alicia, a todos los compañeros, en primer lugar por organizar este tipo de congreso y en segundo lugar por dejarnos venir, aunque sea presentar aquí la comunicación. Así que muchas gracias. Bueno, pues yo hablaré sobre redes sociales como mecanismos de innovación docente. Bueno, voy a ser rápido. A ver, yo creo que desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, pues
se han venido implementando distintos procesos de innovación educativa en la enseñanza destinados a potenciar esto que se ha llamado, ¿no?, el aprendizaje activo mediante la introducción de las TIC, ¿no? Y uno de los mecanismos que se ha venido introduciendo, que se viene introduciendo, es la utilización de las redes sociales en la docencia. Bueno, pues lo que voy a ver es, en primer lugar, algún ejemplo específico sobre cómo se han introducido esto a las redes sociales. En segundo lugar, el debate acerca de qué consecuencias tiene esto en la formación de los estudiantes, y en tercer lugar, por qué se hace todo esto, ¿no? A ver, empezando por la introducción de las redes sociales, bueno, pues el uso de las redes sociales es cada vez más común o ya es absolutamente normal en todos los jóvenes. Gran parte de ellos ya han sustituido pues, su vida física real por la vida virtual, y seguramente en ellos hay claramente, a diferencia de muchos de nosotros, una reconfiguración de los mecanismos de información, comunicación y construcción, al menos en tres elementos básicos, ¿no? La primera es el uso de las redes sociales para su formación y construcción de conocimiento, desplazando a los libros. La segunda es para acceder a la información y estar al día de la actualidad diaria, desplazando los periódicos que nosotros leíamos, o como espacio incluso tiempo de ocio, desplazando lo que puede ser incluso una conversación en un bar tomando cualquier bebida, ¿no? El uso de las redes sociales no solo ha desplazado todos estos espacios, sino que ya se ha introducido también en la docencia universitaria, y de hecho, si uno lo mira, encuentra ya libros y gente que habla de experiencias de innovación docente y que cuentan cosas como la introducción del Twitter o de estas cosas en la enseñanza universitaria, ¿no? Hay varios libros, aquí uno que cuenta, por ejemplo, mira, de la Universidad de Granada, que cuentan su metodología que sigue, ¿no? La primera fase del proceso consiste en la habilitación por parte del profesor de una cuenta de Twitter y creación de una lista de todos los alumnos de un curso. A continuación se procede a la generación de un hashtag relacionado con la asignatura, y luego los alumnos tienen que hacer otras cosas. La primera es rastrear en Twitter las noticias destacadas relacionadas con el tema tratado y emitir un tweet o retuitear un comentario sobre dicha noticia. Entonces, todos estos profesores dicen que esto aporta grandes virtudes e innovaciones en la enseñanza universitaria. Entre ellas, dicen, permite registrar todo el desarrollo de la actividad facilitando la evaluación continua, permite acercar el aprendizaje informal con el aprendizaje formal, el profesor puede mantener contacto con el estudiante y al revés de manera fácil a través de mensajes, el aprendizaje sin fronteras espacio-temporales, la existencia de un constante feedback entre profesores y estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, en contraposición a estos argumentos, y entro en la segunda parte, un poco está escrito lo que sostiene es que la introducción de ejercicios docentes alrededor del Twitter o de otras redes sociales en detrimento de otros ejercicios, como puede ser la búsqueda o lectura de textos en la biblioteca, o lectura de libros, o realización de recensiones sobre estos libros, no hace más que sustituir los viejos modos de conocer y pensar que antes asociábamos a la disertación por nuevos modos de conocer y pensar basados en buscar y tirar permanentemente de informaciones descontextualizadas, ¿no? Todo ello tiene consecuencias importantes en tanto genera modos de pensamiento y conocimiento en las personas totalmente distintos a los que se generaban anteriormente mediante los textos escritos, ¿no? Una lectura de un libro, de un texto escrito, su forma continua o secuencial, línea por línea, lleva un modo de pensamiento, de aprendizaje y de expresión que podemos asociar, como decía antes, a la disertación. Es decir, a la habilidad para pensar conceptual, deductiva y secuencialmente, capacidad de puesta en contexto y de interrelación de las informaciones, etc. Un lector reúne información, la analiza y la pone en interrelación. Las redes sociales, o por el contrario, la información que se expresa a través de las redes sociales, lo que hace es exactamente todo lo contrario, ¿no? Las redes sociales sirven para emitir mensajes urgentes reemplazando rápidamente unos por otros, sin que permitan ni requieran evaluación ninguna, ¿no? La forma de conversación pública pasa a ser la de los eslóganes fragmentados o impersonales que son percibidos y olvidados rápidamente, ¿no? Por tanto, solo hay un presente que no quiere necesariamente ponerse en contexto alguno, ¿no? Por tanto, los seguidores de redes sociales conocen muchas cosas, pero no saben nada de ellas. Entonces, esto conduce, como digo, a un modo de pensamiento y aprendizaje y de expresión sin capacidad de reflexividad, al que no se quiere dedicar tiempo, sin capacidad de entender las estructuras que se marcan en la acción social, sin capacidad de puesta en contexto y en relación de las informaciones, ¿no? Esta transformación en los modos de conocer y de pensar, que es evidente en los estudiantes universitarios de hoy en día y que vemos cada día en nuestras clases, pues genera modos de pensar y totalmente ajenos a los que generaba la lectura de libros, textos escritos, etc., ¿no? Y muy rápidamente la tercera parte, claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo es posible que se estén propiciando este tipo de metodologías
que en realidad lo que hacen es descalificar a los estudiantes, ¿no? Bueno, pues la respuesta pues es evidente, pues la encontramos en la necesidad de adaptar las competencias de las nuevas estudiantes a las necesidades del mercado laboral de las formas de capitalismo flexible del siglo XXI, ¿no? Venimos asistiendo durante décadas a una mutación de la estructura productiva en los países de capitalismo avanzado. Podemos decir que los tres rasgos definitorios, o algunos de los tres principales rasgos definitorios de la arquitectura institucional de las nuevas empresas es, en primer lugar, la precarización del empleo, en segundo lugar, la secuenciación no lineal del trabajo que se realiza, y en tercer lugar, la reducción de los niveles jerárquicos en el interior de la empresa. Es decir, en primer lugar, la precarización laboral no solo significa que el empresario no tiene que cumplir sus obligaciones sociales, sino que implica también una transformación de la estructura interna de la empresa. Los trabajadores con contratos breves son fácilmente trasladables de una tarea a otra, con alteración de contratos para adaptarlos fácilmente o actividades cambiantes en el interior de la empresa, la cual puede contraerse o expandirse con rapidez despidiendo o añadiendo personal, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la secuencia lineal del trabajo, los niveles jerárquicos en el interior de la empresa, pues la vieja empresa fordista productiva, si un trabajador hacía lo que hacía, iba ascendiendo dentro de la jerarquía en el interior de la empresa. Primero era peón, luego era encargado, luego era jefe de planta, etc., ¿no? Hoy en día, y por tanto, era recompensado en una pirámide de mando dentro de la misma empresa. Hoy en día, en el marco de estas nuevas formas de trabajo cambiante y de breve duración, los actuales desarrollos lineales son reemplazados por una mentalidad que aspira a saltar de un puesto de trabajo continuo de un lugar a otro, ¿no? Y ir cambiando cada vez en un mejor trabajo, pero siempre distinto en distintos lugares, ¿no? Por lo tanto, esta transformación en la arquitectura de la estructura productiva lo que hace en esta forma de capitalismo flexible es que se requieran nuevos tipos de trabajador, ¿no? El viejo trabajador especializado que requería un dominio de un campo particular de conocimiento, ¿no?, es sustituido ahora por una nueva versión del talento que no es específica ni determinada en su contenido. Las nuevas empresas con formas de organización flexible necesitan personas capaces de adquirir permanentemente nuevas habilidades y no aferradas a conocimientos fijos o a conocimientos profundos, ¿no? Por tanto, la vieja idea de tentar una habilidad fija que se va perfeccionando cada vez más es incompatible con las instituciones que quieren que la gente haga pues muchas cosas diferentes en un tiempo breve, ¿no? Y por tanto, cada vez más en términos de trabajo, el potencial humano de una persona consiste en la capacidad de pasar de un problema a otro, de un tema a otro, de una cuestión a otra rápidamente, ¿no? Bueno, pues ello requiere, evidentemente, como digo, que los estudiantes que el día de mañana serán sus trabajadores, pues no sean educados en los viejos modos de conocer o de pensar, basados en contenidos y en capacidad de disertación, sino en nuevos modos de conocer y pensar que otorgan estas nuevas potencialidades o habilidades, ¿no? Las consecuencias de la introducción, por tanto, de todo esto que he dicho, las redes sociales, pero son todo un conjunto de metodologías, evidentemente es una desmantelamiento y una precarización absoluta de nuestra universidad pública, y la prueba evidente es que en lugar de estar estudiando como deberíamos estar todos ahora mismo en una biblioteca, estamos aquí hablando de estas idioteces, con perdón de la palabra, pues porque el año que viene o el otro todos tenemos una cosa que se llama docencia, que nos tiene que evaluar y nos hace que estemos aquí presentando estas cosas, ¿no? Pues bueno. Pues muchas gracias, Albert. Es el turno de David. Sí, Quédate y luego nos movemos los tres. Termina el compañero y ya nos ¿vale? Es que no va a usar al final. Vale. Gracias. El turno de David Aviñó, que es profesor ayudante doctor de Derecho Civil también de la Universidad de Valencia, que nos va a hablar sobre metodologías docentes para la mejora de la motivación y el aprendizaje. Vale, muy bien. Bueno, antes de nada voy a intentar que no parezca una idiotez lo que voy a decir. Vamos a ver, lo que se busca, bueno, el profesorado, la verdad es que desea que el alumno aprenda. Lo que pasa es que es verdad que no puede aprender a costa de cualquier cosa, ¿no? O sea, no podemos crear alumnos como si fueran dummies, ¿no? O sea, en terminología inglesa, conocedores de material de usar y tirar, eso es cierto. Por otra parte, también es verdad que la forma de impartir docencia o la forma de expresar nuevos conocimientos por parte de los profesores, pues
poco a poco parece que es verdad que existe una lejanía, ¿no? Parece que se va generando una lejanía del alumno con el docente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en determinados sitios, o de determinadas asignaturas o determinadas facultades para intentar acercar cuestiones que puedan resultar prácticas, porque el derecho cada vez es más transversal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, y la charla la comunicación que he presentado, que se denomina metodologías docentes para la mejora de la motivación, como ha comentado Alicia. Por cierto, gracias Alicia y Jorge, ¿de acuerdo? Es un ejemplo práctico. Yo soy profesor del Departamento de Derecho Civil de aquí de la Facultad de Derecho, y bueno, he impartido clases también en otras universidades en su momento. Ahora ya estoy dedicado en exclusiva a la Universidad de Valencia. Yo he sido abogado durante 16 años y la verdad es que yo arrastro también bastante conocimiento práctico de lo que voy haciendo. También es cierto que los alumnos pues demandan esa conexión, ¿no? de lo que aprenden con lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, me ha venido bien este año porque yo he estado, soy docente y la comunicación versa sobre una asignatura que se llama Aspectos Legales sobre Datos, que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Facultad de la Universidad de Valencia, que está en Burjasot. Está inserta en lo que es el grado, se llama grado de Ciencia de Datos. Es un grado que, como os podréis imaginar todos y todas, es un grado que trata básicamente sobre el derecho digital, ¿eh? Protección de datos, fundamentalmente, derecho digital en sentido amplio, porque incorporamos también parte de marcas, lo que son patentes, marcas y propiedad intelectual, ¿eh? Cuando llegué yo llevo ya impartiendo la asignatura 5, este va a ser, probablemente que repita este año que viene, será mi 5º año ya impartiendo docencia allí. Entonces esa asignatura tiene una distribución de unas clases de teoría, de teoría práctica, como la que tenemos nosotros aquí en la Facultad de Derecho, ¿vale? Pero además tienen unas cosas que se llaman prácticas de laboratorio. Esas prácticas de laboratorio obviamente es solo para hacer prácticas, ¿eh? Es verdad que el laboratorio lo vemos como un sentido como más químico, ¿no? O sea, claro, llegas allí, son salas que están expresamente equipadas para hacer clases con mucho desarrollo de recursos, tienen unos ordenadores muy potentes, tienen un sonido muy bueno, tienen un audiovisual muy bueno, unas pizarras digitales, está todo muy bien. Se pueden organizar los alumnos también de manera grupal, o sea, en este sentido están bastante desarrollados para poder fomentar lo que son clases prácticas. Entonces, yo llegué allí los primeros años y claro, en las prácticas de laboratorio pues nos pasa un poco a lo mejor lo que nos pasa a todos los profesores aquí en Derecho, que intentamos también a los alumnos pues darles nociones prácticas, casos reales y todo lo demás. Lo que pasa es que allí los alumnos en la Facultad de Derecho nos entienden mejor, cierto es, porque los alumnos en la Facultad de Derecho ya vienen aprendiendo Derecho desde el minuto 1. Estos alumnos son fundamentalmente ingenieros y matemáticos, ¿vale? Entonces, claro, llegas allí y empiezas a hablar sobre el derecho, sobre la protección de datos, sobre la propiedad intelectual, y ves que en la clase de teoría, que ya es teoría práctica, que ya intentas hacer las prácticas, ves que todavía falta algo. Entonces, los alumnos están muy volcados hacia la innovación digital, hacia cuestiones relacionadas con el progreso científico, van a ser contratados, pues me imagino que por empresas importantes a nivel nacional, e incluso a nivel internacional, porque es un vivero, ya van pescando las empresas, en tercero ya están buscando gente allí, ¿vale? Son gente que va a salir con trabajo, además con buenos trabajos. Pero, ¿qué les falta? Les falta, bueno, en lo que es el currículum, ¿no? El currículum por parte de la distribución de lo que son los conocimientos a aprender, las habilidades a aprender. Es verdad que el derecho es lo que más les cuesta, y no hablar ya lo que sería aspectos éticos, que aquí yo creo que hay gente o sea, profesores que conozco que en aspecto de derechos humanos y aspectos éticos, pues es gente que es muy especialista en el tema. Yo en temas de derechos humanos, temas éticos, no entro del todo, ¿de acuerdo? Porque no es mi especialidad, pero sí que intento que los alumnos intenten aterrizar
todos los conceptos teóricos que le estoy dando a una vertiente práctica y que además conlleve una dinámica, o una ramificación social o ética. ¿Qué es lo que les propongo a los alumnos? En esas prácticas de laboratorio, yo al cabo del segundo año ya me di cuenta que había que hacer algo más. Entonces veía que los alumnos estaban muy enfocados a lo que he dicho, a la innovación tecnológica, y se olvidaban de aspectos de las implicaciones sociales, económicas y sobre todo en los derechos y libertades de los ciudadanos cuando emprendían proyectos de protección de datos. Entonces, claro, qué mejor motivo, oportunidad para poder pedirles a los alumnos que presentaran una evaluación de impacto de protección de datos de los proyectos que ellos iban a proponer. Evaluación de impacto de protección de datos, que lo que se intenta es averiguar los riesgos de lo que se quiere hacer en una determinada empresa, pues cuando va a hacer un análisis masivo de datos para ver cómo puede impactar eso en los derechos y libertades de los ciudadanos. Que es el artículo 18 de la Constitución Española, que es el principio de autodeterminación normativa, que es la publicidad comportamental. O sea, podemos ir desde aspectos muy jurídicos hasta aspectos muy técnicos. ¿Cómo se organiza? ¿Qué requisitos necesitan las empresas para poder desarrollar una actividad que va a implicar un tratamiento de datos personales? Que, por cierto, toda actividad de empresa siempre va a implicar, salvo que únicamente tenga clientes empresa, lo normal es que vaya a hacer tratamiento de datos. Entonces yo lo que les propongo, y que es lo que a lo mejor es un poco novedoso, pues intentar que los alumnos aprendan derechos, valores sociales y aspectos de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de proyectos que se hacen con métodos, por ejemplo el método del caso que utilizo, para que puedan aterrizar, puedan hacer una conexión de la teoría práctica en sus proyectos. ¿Cómo distribuyo el trabajo? Pues en anexo a la asignatura pues lo adapto para que los alumnos sepan qué carga horaria van a tener en sus proyectos. Distribuyo les doy material suficiente como para que puedan trabajar, es decir, no quiero hacer eso yo no les quiero implicar a hacer conocimiento de usar y tirar, porque para eso de verdad en la universidad, yo también estoy de acuerdo con el compañero que ha hablado antes, no estamos, porque para eso pueden haber incluso cuestiones como lo que se denominan microcredenciales, que quizás es ese conocimiento que parece que ahora sí que la universidad quiere hacer, pero es específico y para eso. Nosotros tenemos que dar un conocimiento con más bagaje, por lo menos dar herramientas pero que tengan un contenido detrás, ¿no? Eso es lo que he intentado hacer. Entonces a los alumnos yo aplico tres herramientas o tres metodologías o técnicas, porque aquí podríamos llamarlo metodología o técnica, según como queramos ver el prisma. Lo que es Flip Classroom, que sería aula invertida. Entonces yo ¿qué les hago? Les doy una serie de enlaces para que los alumnos a través, por ejemplo, de la Agencia Española de Protección de Datos puedan descargarse una serie de documentos que tienen que leer y poder interiorizar para la práctica de laboratorio 1. Entonces, en la práctica de laboratorio 1 yo les hago, ya con los conocimientos adquiridos de los alumnos y ya habiéndose familiarizado con las herramientas que va a usar, como por ejemplo Gestiona IPD o el Facilita Emprende. Gestiona IPD sirve para hacer fundamentalmente un boceto de una evaluación de impacto de protección de datos. Facilita Emprende sirve para obtener la documentación de la protección de datos que requiere toda empresa. Por ejemplo, un aviso de privacidad, una política de cookies, un anuncio de videovigilancia, cosas que son necesarias para emprender una actividad. Entonces yo, ¿qué les propongo a los alumnos? Que desarrollen la idea de una startup de base tecnológica para que propongan a su vez el tratamiento de datos que creen que van a tener que utilizar en función del objeto que tienen de empresa, y luego que analicen los riesgos. Les propongo que busquen también tratamiento de datos que puedan implicar un riesgo alto o muy alto, para que también tenga un poco de sentido, aunque en realidad prácticamente de las pequeñas, medianas y grandes empresas al final los tratamientos son algunos de ellos de riesgo medio alto.
por no hablar datos de salud, en el sector de salud, o datos que puedan ser sensibles, no solamente eso, sino datos que impliquen, por ejemplo, análisis masivo de datos, o datos o envíos de publicidad dirigida. Todo eso al final requiere una evaluación de impacto de protección de datos. Ya sabemos todos que no es casualidad que cuando estamos hablando o estamos mirando algo, al rato ya recibimos un anuncio de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces eso es publicidad comportamental, publicidad dirigida. Entonces estamos ahí controlados. Entonces, esa empresa, cuando hace ese tipo de política, ¿no?, de privacidad, pues nosotros, desde el punto de vista del derecho, tenemos que aterrizar los conceptos jurídicos y lo que implican ese motivo, digamos, legislativo, esa ratio legis, ¿no?, o esa exposición de motivos que tienen las leyes, para que los alumnos entiendan por qué tenemos un artículo que se enumera 18.4 y que es el artículo que defiende la autodeterminación informativa, el acceso a los datos, la modificación de los datos, el olvido digital. Todo eso está relacionado y es un derecho constitucionalizado, ¿eh? Entonces, los alumnos eso lo tienen que entender. Entonces, en la práctica 1 yo les propongo una serie de datos para que vayan adaptando y mediante lo que es la clase dirigida por parte del profesor, los alumnos ya se familiarizan con un proyecto práctico. En la práctica 2, lo que hacen los alumnos es desarrollar su proyecto, y entonces ya van aterrizando todas las ideas y lo que han aprendido en la práctica laboratorio 1 y ya lo trabajan entre ellos, desarrollan la práctica y consiguen una actividad que pueda ser interesante, que en el ámbito tecnológico, que puedan hacer ellos cuando salgan de la universidad. Y les digo muy bien, les digo y les reitero que analicen muy bien los riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos y que rebajen ese riesgo a un riesgo bajo o medio. Para eso utilizan la evaluación de impacto de protección de datos, la presentan y luego en el último de los laboratorios hacen una participación donde presentan su proyecto, explican lo que han hecho, participan todos los alumnos, se autoevalúan entre ellos en un 50%, en eso coincido con la compañera, el otro 50% lo pongo yo, y más o menos coinciden las notas, los alumnos se van haciendo preguntas unos a otros y los mantengo vivos durante los laboratorios 1, 2 y 3, que es un poco lo que quería expresar en esta comunicación, cómo motivar al alumno para aterrizar conocimientos, sobre todo en áreas en las cuales son difíciles de aterrizar, ¿vale? Y ya para finalizar os pongo solamente un par de ejemplos de trabajos que han ido haciendo los alumnos, solamente el encabezamiento del tipo de actividad que tiene, para que veáis un poquito de qué pueden ir este tipo de trabajos. Por ejemplo, Círculos de Confianza es una empresa que en el método del caso hicieron los alumnos, ¿eh? Círculos de Confianza SL es una startup, esto lo propusieron los alumnos, que ofrece un servicio de socorro dirigido a aquellas personas que sufran violencia de género. El servicio se desarrolla con el uso de una aplicación móvil con el cual el usuario puede comunicar sus datos de geolocalización a otros usuarios que se encuentren dentro de un radio de 1 kilómetro. Entonces hacen una evaluación de impacto de protección de datos de ese tratamiento. O por ejemplo, Greenpoint es una startup que controla que haya plazas libres en toda la ciudad de Valencia para estacionar vehículos no contaminantes. Para ello cuenta con un sistema de geolocalización a través de una app que usarán los usuarios y se hará uso de unos radares en zonas de aparcamiento para informar a los mismos. Eso tiene implicaciones también medioambientales. O sea, los alumnos, además de rebajar el riesgo, aterrizan conceptos de defensa de los derechos y libertades, vestidos también un poquito de implicaciones social y si se puede ser de algún aspecto ético, que no soy un experto, pero que por lo menos sepan que cuando vayan a hacer algún tipo de empresa, a lo que se pueden enfrentar y analizar las cosas no solamente desde un punto de vista utilitarista o práctico, sino desde un punto de vista global, ¿de acuerdo? Y con esto ya acabado. Vale, pues suben ahora Vicente Belver, Julio Llop y Ricard Calvo. Primero tienen la palabra Vicente Belver y Julio Llop, que son profesores del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Nos van a hablar sobre la clase dialogada. Bueno, pues muchas gracias a Alicia por la presentación y a ti, a Jorge, por organizar este congreso y darnos la oportunidad de presentar esta comunicación. Y también quiero felicitar a quienes he oído, a David y a Albert, que me han gustado mucho sus comunicaciones,
He de confesar que soy un completo descreído de los congresos de innovación educativa, a pesar de haber participado en ocasiones en ellos y, bueno, y de tener en gran consideración a Jorge, que no solo organiza congresos de este tipo, sino que además pues ha dirigido una revista pues centrada en la educación y el derecho, que sí que es una cuestión muy importante, ¿no? He de decir en mi descargo que yo superé el docentia el año pasado, con lo cual lo que ha dicho Albert a mí no se me puede aplicar, porque además cuando sea la próxima evaluación, primero, no sé si ya casi estaré jubilado, y segundo, no sé si me llegará porque ya tengo 6 quinquenios, entonces igual ya no me someten al séptimo proceso de evaluación por el programa Docentia. Entonces, la razón es muy pedestre y no deja de ser un poco utilitaria, pero en fin, la razón es que Julio, en un gesto de sentido común, que era el que iba a presentar junto con Lucas la comunicación, y Lucas, que sí que es profesor, joven profesor, no podía porque tenía que estar dando clases online en estos momentos, me decía, hombre, yo que todavía no he dado una sola clase, ¿cómo voy a decir a los demás cómo tienen que innovar en la educación, ¿no? Y yo le decía, hombre, yo casi que diría que es la última propuesta innovadora, ¿no? Porque en la medida en que los viejos catedráticos, ¿no? Pues no aparecemos por aquí, ¿no? Y si aparecemos en condición de comunicantes, pues o de público pasivo para escuchar lo que los jóvenes profesores nos dicen sobre cómo tenemos que innovar en la educación, pues ya la última vuelta de tuerca podía consistir en que el que todavía no ha dado clases nos diga. Y además le decía, y no es tan descabellado, puesto que ¿por qué no considerar que el punto de vista del estudiante en este clima de participación total pues no deba ser tenido preferentemente en cuenta a la hora de las innovaciones educativas? Pero como no le han colado ninguno de estos argumentos, pues al final me veo yo aquí. Y yo tengo que decir 3 cosas, 2 relacionadas con las ponencias anteriores o comunicaciones. La primera, que me ha encantado lo de Albert, porque yo no pensaba que me pudiera encontrar en la universidad alguien con el que tuviese tanta comunión en este tema, ¿no? Entonces me ha parecido fabuloso el pinchar el globo del universo digital en el ámbito educativo. En segundo lugar, pues felicitar a David por su comunicación, pero y por el grupo de estudiantes al que se dirige, que es gente muy motivada y tal, y con la que se trabaja muy bien, desde mi pequeña experiencia que he tenido. Pero también señalar que si hay algo que me parece fraudulento en el universo jurídico actual, es precisamente la protección de datos, ¿no? A mí me parece que es el gran engaño del presente, y que lo que deberíamos hacer es una revisión en profundidad para ver cómo recupera el ciudadano la soberanía sobre sus datos personales, que al fin y al cabo son pues su seña de identidad, y que por más legislación que estemos llevando a cabo en estos momentos, pues hemos sido completamente expropiados de ella, ¿no? Y respecto, en fin, a mi comunicación, algo habría que decir, ¿no? Pues la comunicación pues no obedece a un diseño elaborado en el aula, en el despacho y con antelación al inicio de ningún programa docente, ¿no? Sino que pues surgió de manera espontánea. El profesor Lucas Romero y yo bajábamos a clase, como este curso pues me ha sucedido con el profesor Ángel Corredor y yo, y entonces empecé dando yo las clases, luego las continuó él, y de vez en cuando yo le interrumpía pues porque a lo mejor pensaba que algo no estaba muy claro, o porque lo que había dicho me parecía muy sugerente y me parecía interesante glosarlo. Y en todo caso, pues esas interrupciones
se fueron pues consolidando a lo largo de las clases y adquiriendo una mayor presencia en el desarrollo de cada sesión y fueron dando pie a lo que pues podría considerarse un ejercicio espontáneo de argumentación en público, ¿no? Sobre cuestiones puntuales de la teoría del derecho que estábamos explicando. Efectivamente, había una gran consideración por parte, porque no se puede ignorar la asimetría que hay en este tipo de relación. Un catedrático de la vieja guardia y un joven becario, como era entonces Lucas Romero, ¿no? Pero el mutuo reconocimiento, pues, y evidentemente la materia que impartíamos y que conocíamos, nos sirvió de base para desarrollar esas argumentaciones en las que corríamos el riesgo de que cualquiera de los dos dejara en mal lugar al otro, pero en realidad pues sirvió para justo lo contrario, ¿no? Para que los dos pudiésemos mejorar en la comprensión de aspectos puntuales de la materia que estábamos explicando, pero sobre todo sirvió para integrar a los propios estudiantes. Eran estudiantes del doble grado de ADE y Derecho, por tanto, gente preparada dentro de las limitaciones que supone estar en el primer curso del doble grado, ¿no? Uno de aquellos estudiantes es el que tengo aquí a mi derecha, Julio Job, que fue testigo y partícipe en aquellas argumentaciones, y creo que es el momento de darle el turno de palabra para que cuente su impresión. Bueno, muy brevemente porque nos queda poco tiempo. Al hilo de lo que ha dicho Vicente, cuando le comentaba a un profesor emérito del departamento que lo había convencido finalmente para que fuese él quien expusiese el tema, me ha dicho, bueno, tú tienes la ventaja de que al no haber dado clase nunca no te ha dado tiempo a corromperte, ¿no? Y entonces quería empezar con esta anécdota, ¿no? Porque por todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Y es verdad que de cara y desde la perspectiva de los alumnos surgió un debate bastante interesante, ¿no? En diversas clases, ¿no? Y nos permitió discutir todos los temas, digamos, desde tres focos, ¿no? Desde tres perspectivas, como ha dicho Vicente, desde la perspectiva de los alumnos que acaban de comenzar el grado y que tienen las inquietudes, ¿no? Propias de un estudiante de primero de carrera, ¿no? Un catedrático, ¿no? Con años en la docencia y un profesor que acaba de comenzar, ¿no? Y por tanto creo que se generó ahí una interacción y se generó un foco de discusión que fue muy interesante y que todos a día de hoy recordamos con especial cariño, ¿no? Precisamente porque nos permitió aprender esos conceptos e integrar el conocimiento también participando, ¿no? De algún modo en la clase y de modo muy activo, ¿no? Y además, para decir ya lo último, termino con otra anécdota, y es que puede ser también un punto negativo, ¿no? de este método, y es que una compañera un día, en un momento de desconcierto, dijo, bueno, yo realmente no sé qué apuntar, ¿no? O sea, no sé a qué atenerme, ¿no? Porque aquí uno dice una cosa, el otro dice otra, y yo, ¿no? Y entonces Vicente, yo creo que con mucha certeza le contestó, bueno, como el derecho es esencialmente argumentación, usted decida, ¿no? Y considere y apunte lo que quiera, ¿no? Y bueno, yo creo que, vamos, siempre dentro de, también teníamos unos apuntes, o sea, seguridad jurídica había, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto hemos explicado... Sí, por acabar, Alberta hablaba de aquellas prácticas educativas que promueven la disertación, ¿no? Frente a las que son promovidas por las tecnologías digitales y las redes digitales. Yo creo que esta, que es pues atreverse a deliberar en público un profesor Nobel y un profesor veterano, pues entrañaba pues implicar al estudiante en lo más abstracto, pero al mismo tiempo motivarle con lo más material, porque el lenguaje corporal, el modo de expresarse es determinante para captar la atención, porque hay que decir, y seguramente Julio lo recordará, que nuestras clases eran aulas
libres de tecnología digital, de manera que uno no podía tener el ordenador, ¿no? Claro, mantener a un estudiante de estos tiempos sin el ordenador y el móvil delante supone exponerle a una prueba muy severa, ¿no? Y más si encima lo que se le ofrece es el diálogo entre dos profesores sobre la asignatura. Por tanto, hay que acompañar la solidez de la argumentación con un lenguaje corporal que sea suficientemente persuasivo. Pero, a mi entender, esta fusión de lo más espiritual y de lo más material es lo genuinamente humano, ¿no? Y es lo que, a mi modo de ver, y con esto acabo, creo que debemos trasladar desde la mesa del profesor a los pupitres de los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Ricard Calvo Palomares, que va a presentar una comunicación por parte del Grupo de Innovación e Investigación en Ciencias Laborales de esta universidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sabéis que todos los grupos siempre hay un rarito, en este caso me ha tocado a mí ser el rarito. Agradezco a Jorge, a Alicia y a todo su grupo y a los equipos y a los proyectos de innovación que podáis generar este espacio y que me aceptéis como rarito, ¿no? Como decía Alicia, yo más que una experiencia de innovación docente lo que os traigo es una reflexión, concretamente una reflexión que hemos vivido en una asignatura en el grado de Relaciones Laborales, y es que nosotros damos auditoría sociolaboral en tercero de Relaciones Laborales. Una de las dificultades tradicionales que nos habíamos encontrado en la asignatura era que no había un contexto o no había un marco normativo de obligación para el ejercicio o el desarrollo de la auditoría sociolaboral. Nosotros nos habíamos empeñado durante los últimos años en medir la satisfacción del alumnado, porque uno de nuestros leitmotivs era aquel de vincular la docencia académica o la visión académica con la visión profesional, ¿no? Para ello habíamos buscado la Asociación Profesional de Auditores Sociolaborales, habíamos buscado, bueno, pues toda esa vertiente profesional de la actividad que intentábamos trasladar al aula. Firmamos convenios colectivos, convenios de colaboración con la Asociación de Auditores Sociolaborales para que nos dejaran sus herramientas, para que, bueno, pues de alguna manera vinieran y participaran en el aula, para que de alguna manera hacer más aplicada la misma. Nosotros nos empeñábamos en medir de alguna manera lo que era la satisfacción del alumnado y si veían algún tipo de vinculación para su salida profesional o como salida profesional en un futuro. Bueno, pues como os decía, había una gran dificultad, y es que cuando trasladábamos todo esto en el aula, al alumnado siempre le quedaba la duda de ¿y esto es obligatorio para las organizaciones? No era obligatorio para las organizaciones, es decir, que era romanticismo en estado puro y por tanto era voluntariedad por parte de las organizaciones de ver la necesidad de aplicar esas auditorías del factor humano, de lo sociolaboral dentro de las mismas. Bueno, pues en octubre de 2020 hubo un Real Decreto, el Real Decreto 902/2020, que de alguna manera obligó a las empresas a generar unas auditorías retributivas, es decir, vinculado con los planes de igualdad, vinculado con lo que es la realidad de hombres y mujeres y con lo que es la igualdad y la brecha salarial. Bueno, pues se obligó a las empresas de más de 50 trabajadores a tener esos registros salariales y esa publicidad, ¿vale?, anonimizada, pero de lo que serían sus plantillas, ¿no?, de lo que eran los salarios de sus plantillas, para ver si efectivamente entre hombres y mujeres existían las mismas categorías, igualdad o no existía igualdad. Bueno, pues nosotros lo que hicimos que fue, pues en esa medición de la satisfacción del alumnado, de si veían una salida profesional y de qué manera veían esa salida profesional, pues incorporamos propiamente esta dimensión, es decir, ese marco normativo que había cambiado, que hasta el momento había sido una dificultad, hasta qué punto podía generar podía ser un elemento facilitador de lo que era el desarrollo de nuestra actividad innovadora básica, que era aquella de aproximar lo profesional con lo académico y o viceversa, ¿no?, que era de alguna manera el objetivo como tal. Bueno, pues nosotros lo que hemos ido midiendo en estos dos últimos años es que efectivamente sí que existe una cierta correlación entre ambos, ¿no?, y que efectivamente, pese a no ser un elemento definitivo, bueno, pues que sí que existe una vinculación entre esos dos elementos y por tanto el que exista un marco normativo, que nos puede parecer algo muy lógico, pero en asignaturas donde la metodología de desarrollar herramientas como la auditoría puede tener su importancia, bueno, pues a lo mejor no era tan sencillo de llevar a la práctica. Os invito, si se recopilan los textos y se difunden, bueno, pues que si os interesara en un sentido más amplio trabajar o conocer algo más de lo que era o de lo que es nuestra intención, esta vinculación, ¿no?, el trabajo que hemos
hemos ido realizando de profesional académico, académico profesional, bueno, pues que de alguna manera pues nos lo consultéis, lo planteemos o lo visualicemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Ricardo. Vale, pues damos paso a las últimas intervenciones, que son las de Miguel Casaña, Ángel Corredor y Clara Portera. Os ruego que en la medida de lo posible intentemos ajustarnos, ¿vale?, al tiempo. Asumo mi responsabilidad, nos hemos pasado. Pero bueno, para que luego tengamos ocasión de compartir, aunque sea algunas reflexiones. ¿Vaya a usar...? Yo tengo una presentación. Vale. Si se puede apagar esa luz, podría ser. ¿Qué luz? Esta de aquí, para que se vea bien. Ah, pues no. ¿Se puede apagar la luz? Pregunta. ¿Esta de aquí? Para que se vea mejor ¿La tienes aquí? Sí, bueno, se la envié por correo. Vale, pues, ¿qué? ¿En PowerPoint? No, es PDF, la he puesto en PDF. Ese es. Pues vale. Tiene, vale, pues bueno, Miguel tiene la palabra. Él es egresado del Máster Universitario en Abogacía y nos va a comentar la experiencia del Legal Tech Laboratorio. Vale, bueno, pues buenas tardes. Aunque yo no he dado clases todavía, vale, un poco haciendo un guiño a lo que comentaba el profesor Weber, pues sí que voy a hablar de innovación docente. Y nada, pues bueno, antes que nada sí que me quiero sumar a ese agradecimiento por la realización del congreso. La verdad que estos espacios para reflexionar y compartir ideas y propuestas pues siempre son un acierto, ¿no? Y bueno, cuando se trata de la educación y estas cuestiones relacionadas con la esfera, pues más si cabe. Bueno, dicho esto, la verdad es que voy a atreverme a afirmar que el título de la comunicación, a la cual por lo demás me remito, para completar lo que ahora pueda comentar, bueno, pues goza de un cierto nivel de claridad, no brevedad, ¿vale? Y por ello resulta bastante sugerente. Las coordenadas y bases a partir de las cuales yo he desarrollado esta tesis se concretan en dos aspectos. El primero es el educativo, ¿vale? Voy a tratar de ser breve, ¿vale? Pero por explicar un poco someramente lo que tenía preparado. La educación es evidente, es un instrumento básico para el progreso y la evolución de las personas, ¿vale? No solo lo digo yo, además es el objeto de la educación según el artículo 27.2 de la Carta Magna, ¿vale? Y además se ha constatado, y así lo refiere el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un informe de 2022, que cuanto mayor es el nivel de cualificación en los jóvenes, más alta es su tasa de empleo. Y ocurre precisamente que una manifestación y parte de este sistema educativo, ¿vale?, es la enseñanza de carácter universitario. Y a las universidades se les reconoce autonomía universitaria. Es un ámbito de poder o un conjunto de facultades que se necesita para asegurar la libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza y de investigación. Y desde el punto de vista que yo he adoptado, a tenor del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, ya comentada y recientemente aprobada, una de estas facultades pasa por la elaboración y aprobación de los planes de estudio, que podría extenderse, vamos a decirlo así, a los planes docentes. Y el segundo de los aspectos que me han llevado a desarrollar esta propuesta de innovación docente, precisamente ya ha sido comentado por el profesor Bestri, es el tecnológico. Es evidente que vivimos inmersos en una cuarta revolución industrial, se ha decidido tildar así, y se caracteriza precisamente por la industria del 4.0, ¿no? Entonces sucede que en el entorno legal este nuevo statu quo también ha encontrado su reflejo, ¿no? Y así han surgido una multiplicidad de variadas soluciones y herramientas tecnológicas que ayudan al jurista a realizar su trabajo de forma más eficiente. Y es lo que yo en sentido amplio llamo Legal Tech, y como general no solo yo, se llama Legal Tech. Sí que me permito apostillar que he decidido utilizar el término Legal Tech tal y como se acaba de definir, es decir, empleo de mecanismos y procesos tecnológicos para ofrecer servicios jurídicos más eficientes y eficaces en general, ¿vale? Y no entro en otras disquisiciones. Entonces, la pregunta que surge es evidente. Una carrera universitaria en Derecho incluye Legal Tech, y yo, como el profesor Bestri también ha hecho, he preguntado a una inteligencia artificial generativa, que es ya conocida por todos, ¿no? La primera línea de su respuesta
la verdad permite aterrizar la temática y al mismo tiempo intuir hacia dónde se dirige la propuesta. Dice que en general una carrera universitaria en Derecho no incluye específicamente la Legaltech como parte del plan de estudios. ¿Vale? Bueno, pues en este estado de cosas, la Universitat de Valencia, en particular la Facultad de Dret, sí que ha decidido dar un paso adelante y ha puesto en marcha un recurso y una infraestructura que facilita a la academia, profesorado y alumnado el acceso a la formación para el desarrollo de las capacidades digitales. Es el UV Legaltech Lab. Y justamente este laboratorio de Legaltech se convierte en el espacio donde ese problema que habíamos detectado puede encontrar una solución. Esta aplicación, por eso también pedía que se apagase la luz porque se veía un poco, son capturas de pantalla, es uno de los resultados que hemos alcanzado. Es un sistema experto en materia de cláusulas abusivas. Preparamos, lo pueden ver en la izquierda, un Content o Design Document, que es el plano donde se prevé y se explica todo para que lo pueda entender otra persona, que es la que va a desarrollar o construir, actualizar o incluso probar la aplicación. Y finalmente, a través de esa aplicación que aparece el nombre abajo a la derecha, Neotalogic, la misma se materializó. El Question Flow es la imagen de superior derecha o flujo de preguntas, recoge la lógica de la app, ¿no? Y entonces, a partir de unas variables factuales o inputs, se llega a otras variables de resultado. En este caso, al ser de cláusulas abusivas, si una determinada estipulación era lícita o contraria a derecho. Entonces, el razonamiento jurídico a seguir se determina, en este caso particular, mediante árboles y tablas de decisión, if-then mapping, ¿vale? Es lo que se suele aplicar. Siguiendo el mismo modus operandi y la lógica jurídica respectiva, se desarrolló otra aplicación. Esta en particular versaba sobre la Ley 5/2019 de 15 de marzo y el objetivo naturalmente era determinar si un contrato de crédito inmobiliario se veía vinculado por el régimen de dicha ley. La peculiaridad, y este es el punto donde la propuesta de innovación docente empieza a materializarse, es que esta aplicación ya estaba vinculada al laboratorio, ¿no? Y se hizo el pasado curso académico. Este curso, este año, el 2022-2023, se han vinculado más TFGs al lab y bueno, pues están ya en una fase de desarrollo bastante avanzada y estamos bastante contentos. Si bien es cierto que la aplicación o plataforma que hemos empleado no es Neotalogic, sino que es otra, se llama DocAssemble, y aquí les muestro un resultado. En particular, este es un árbol de decisión sobre los riesgos en que puede haber incurrido, riesgos éticos y legales, un determinado tratamiento de datos. Entonces, claro, también es una cuestión candente y de mucha utilidad en la actualidad. Bueno, en estos casos el laboratorio y la carrera universitaria han llegado a un punto de encuentro a través del TFG, pero ya hay un próximo paso que ha sido esbozado, es verdad que está en una fase embrionaria, es su inclusión, su introducción en la asignatura de técnicas y habilidades jurídicas básicas. Conforme esta dinámica vaya encontrando encaje ya cómodo en el plan docente, en particular, en el plan de estudios o en el plan docente de cada asignatura, se prevé expandir a otros campos o incluso grados, como ha comentado el profesor Aviñó. Y bueno, yo en particular quería hacerme eco de una cita de Vuecencia Manuel Marchena, que un jurista es un intelectual del derecho y no solo un operador jurídico. Por eso, los estudiantes, en general los profesionales del derecho, tendremos que aprender a relacionarnos adecuadamente con las tecnologías, ¿no? Siempre garantizando la seguridad de los medios digitales y salvaguardando los derechos fundamentales. Así que a tal efecto hay que trabajar en esa dirección desde los espacios, los hábitats, los estadios que encontramos en las facultades de Derecho, y en el UV Legaltech Lab es lo que en la Facultad de Dret pues estamos haciendo. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Miguel. Te ha ajustado el tiempo Sí, perfectamente. Bueno, lo he intentado, me he metido en muchas partes, pero gracias. Bueno, pues tiene la palabra Ángel Corredor, que es contratado predoctoral de Filosofía del Derecho también en esta universidad. En primer lugar, dar las gracias a la Unión Europea y a la Generalitat Valenciana por el contrato predoctoral que tengo y al Comité Científico por haber seleccionado la presente comunicación.
Voy a dividir la exposición en 4 partes. En primer lugar, hablaré las experiencias previas que se han dado. En segundo lugar, el ámbito de aplicación. En tercer lugar, las ventajas y la relevancia de la utilización del cine en la enseñanza del derecho. Y en cuarto lugar, voy a distinguir 2 estrategias. Por una parte, si se trata de una asignatura dedicada exclusivamente al cine y al derecho, y por otra parte, si nos encontramos ante una asignatura que no es específicamente de cine y de derecho. En cuanto a las experiencias previas, se sitúa en el año 2000, cuando empiezan a irrumpir en las universidades españolas diferentes asignaturas que se denominan con cine y derecho. En la Universidad de Valencia es en el año 2002-2003 cuando aparece una asignatura que se llama cine y derecho. A esta asignatura se podrían matricular alumnos tanto de titulaciones jurídicas como de titulaciones no jurídicas. Como bien he dicho, no es un hecho aislado en la Universidad de Valencia, sino que el resto de España se incorpora el cine y el derecho, e incluso la Universidad de León incorpora la música y la literatura en esta asignatura. Lamentablemente, cine y derecho ya no se oferta actualmente en la Universidad de Valencia. Si nos centramos en una asignatura en concreto, el Departamento de Filosofía del Derecho, a través de la asignatura de Derechos Humanos, pues se trabajan diferentes escenas de películas como El show de Truman, Vencedores o Vencidos, entre otros. Pero aquí es de destacar que son escenas en concretas y no el visionado de toda la película por completo. Vamos a pasar al segundo apartado, que sería el ámbito de aplicación. Aquí la pregunta que nos tenemos que realizar es si es extensible a las series de televisión o únicamente nos podemos ceñir a las películas. Como normalmente las series de televisión suelen tener una cierta extensión, lo recomendable sería seleccionar un capítulo o una escena determinada. Ahora bien, se ha de seleccionar adecuadamente el fragmento y contextualizarlo, porque de lo contrario se corre el riesgo de que los estudiantes no puedan entenderlo convenientemente y no puedan aplicar los conocimientos teóricos. En cuanto a la relevancia, pasando ya al tercer apartado, en cuanto a la relevancia, de forma general, es innegable que el cine tiene una influencia directa en la educación no formal de la sociedad en general, ya que puede cambiar actitudes, valores y conocimientos. Por otra parte, normalmente se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras. De hecho, las estadísticas reflejan que se memoriza el 15% de lo que se escucha, un 30% de lo que se ve y entre un 50 y un 60% lo que se ve y se escucha a la vez. Si nos centramos ya en derecho, las películas abordan casi todos los problemas jurídicos. Por ello, se puede estudiar el derecho con el cine, también las grandezas, la miseria del derecho, las tensiones que tiene el propio derecho. Si nos centramos ahora en las ventajas voy a destacar 3 porque son muchas. El desarrollo de la capacidad analítica y de la capacidad crítica en primer lugar. En segundo lugar, se mejora la oratoria, porque normalmente suele ir acompañado con un debate posterior. Y en tercer lugar, se incrementa la atención y la motivación, dado que las proyecciones cinematográficas atraen la atención de los propios discentes. En definitiva, se puede conseguir una mejor asimilación de los contenidos teóricos. Ya, por último, el último de los apartados, voy a centrarme primero en una asignatura en concreta que no está destinada específicamente al cine y al derecho. He señalado una división en 5 etapas. La primera sería la contextualización de la película y explicar los conocimientos teóricos previos, puesto que no se sustituye la clase magistral tradicional, sino que es una manera de complementarla. En segundo lugar sería la proyección de la película. En tercer lugar, el debate posterior. En cuarto lugar, se les entrega un cuestionario y este cuestionario se puede resolver individualmente o grupalmente en función de si se quiere fomentar el trabajo en equipo. Y por último, y no menos importante, es entregar una encuesta de evaluación para poder mejorar en futuras ediciones. Aquí voy a hacer 2 recomendaciones. Una es que en el cuestionario se pueden incluir
además del tema principal, temas transversales como la perspectiva de género, que es interesante, u otros temas como los objetivos de desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, que a la hora de seleccionar las películas, el estudiantado pueda proponer estas películas. Y finalmente, la película que se va a trabajar sea votada por los propios discentes. Yo creo que es interesante. Y por último ya, una asignatura concreta de cine y derecho o un seminario, un ciclo de conferencias. Aquí destaco la propuesta de Mario Ruiz, que lo ha trabajado en profundidad, y voy a comentar dos aspectos que señalaba en su obra. Uno es la secuenciación narrativa de las películas, y en segundo lugar es la inclusión del cine, de al menos una película del cine periférico y también una película muda. Más o menos he hecho un resumen general de la explicación, pero en la comunicación lo desarrollo. Si luego finalmente se publica en libro de actas, pues sería interesante porque he hecho una síntesis muy grande. Y en definitiva y en conclusión, les animo a que implementen la enseñanza del derecho a través del cine en sus respectivas asignaturas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues vamos a pasar a la última comunicación de Clara Portela, profesora ayudante doctora de Ciencias Políticas de esta universidad. Muchas gracias, Alicia, y también me gustaría sumarme al agradecimiento tanto a Jorge y al resto de los organizadores como al resto de los participantes que han aguantado hasta el último momento, porque esta ya es la presentación final. Y voy a seguir una estructura muy práctica y muy rápida para hacer mi exposición, porque en principio lo único que quería hacer es compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo aplicar simulaciones a la docencia, particularmente en el ámbito de relaciones internacionales o de seguridad internacional. Tengo 4 ideas que compartir con ustedes, que en principio he pilotado ya en varias ocasiones y en distintos cursos. Una de ellas consiste en organizar una simulación sobre cómo los distintos miembros del Consejo de la Unión Europea se ponen de acuerdo sobre, bueno, de hecho, mejor dicho, el Consejo Europeo se pone de acuerdo a la hora de designar a los puestos clave para los 5 años que dura una comisión. Nos referimos al puesto, evidentemente, de presidente de la Comisión, presidente del Consejo Europeo, alto representante y también el presidente del Parlamento y, por último, el presidente del Banco Central Europeo. Y la discusión o el debate en torno al Spitzenkandidat, esta idea que se puso en marcha con la comisión que comenzó en 2014 y que luego, en principio, resultó más controvertida en la comisión que se puso en marcha en 2019. En fin, esto es lo que inspiró el organizar la clase para que tomaran esa decisión. Yo a todo esto les doy las instrucciones y desaparezco de la clase, porque son ellos quienes, representando a cada uno de los Estados miembros, tienen que llegar a un acuerdo teniendo en cuenta los criterios que menciono al principio. Uno de ellos, un criterio geográfico, de distribución geográfica. Tiene que estar representado tanto el este como el oeste, como el norte como el sur de la Unión Europea en esta selección de 5 individuos. Por otro lado, también importa cuál es la orientación política de cada uno de los individuos. Habrá que buscar un equilibrio entre socialdemócratas y individuos más afines al Partido Conservador o al Partido Popular Europeo. Y por último, también para que el Parlamento apruebe al menos la designación de su propio presidente, el presidente del Parlamento Europeo, como el presidente de la Comisión, como el alto representante, es necesario que haya una buena representación de género. Es decir, los dejo con esos 3 criterios y una selección de candidatos entre los cuales pueden elegir. Y en principio me refiero a precisamente los candidatos que se barajaron en el 2014, que finalmente resultaron en un paquete que no fue aceptado porque lo tumbó Hungría.
el presidente de la comisión iba a ser Frans Timmermans, es decir, el comisario que había estado metiendo caña a Hungría, también a Polonia, por infracciones o desviaciones de Rule of Law, con lo cual aquello se saldó con una propuesta de último minuto de Macron, que es la que luego prosperó y con la que nos encontramos hoy día. Pero evidentemente tiene que tener lugar una negociación muy interesante entre los Estados miembros, porque no cada Estado miembro puede salirse con la suya y puede tener un candidato que finalmente acabe en esta selección de estos 5. Y evidentemente, ¿cuál es el beneficio de este tipo de simulación? Pues que comprenden el debate en torno, o la controversia en torno al mecanismo de Spitzenkandidat, y también cómo funciona el Parlamento Europeo y el tipo de negociación, de intercambios que tienen que poner en marcha, y hasta qué punto cada uno de los Estados miembros está interesado en conseguir una representación, si no de su país, por lo menos de la zona geográfica o del bloque de países con los cuales tienen más afinidad. Una segunda simulación también está vinculada con la Unión Europea y se refiere a la negociación del paquete de sanciones que se impuso sobre Rusia en el año 2014 tras la invasión de Crimea. En este caso lo que hago es repartir los Estados miembros entre los participantes. Es probable que no se llegue a 27, pero por lo menos habrá pues unos 12, 14. Y yo misma, si no hay suficientes candidatos, me presento como la alta representante, que es quien se encarga de presidir y de manejar el foro. Y en principio lo que hacemos es recibir instrucciones, ponemos sobre la mesa unas instrucciones recibidas por parte del presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo, es decir, Van Rompuy y Barroso, que nos explican que se ha tomado la decisión de que se van a imponer sanciones, pero no se sabe exactamente cuáles, y eso es lo que tenemos que negociar entre nosotros. Con lo cual, les doy 10 minutos para que investiguen cuáles son las relaciones económicas entre su país y Rusia y cuáles son las medidas que están dispuestos a aprobar. La negociación es interesante porque es dificilísima. Resulta que todos los países tienen algún interés económico, no quieren verse perjudicados, y lo importante es que entre la distribución de países estén, por un lado, Eslovaquia, Austria, Hungría, Chipre, que son proclives a unas sanciones de lo más laxo posible, y por otro lado, pues países mucho más combativos, tipo Polonia, alguno de los bálticos, y por otro lado, pues algún país más moderado, tipo Francia y Alemania. Y finalmente, o sea, por un largo espacio de tiempo parece que no va a haber ningún tipo de acuerdo, pero yo lo que les insisto es: tenemos instrucciones de que de aquí tiene que salir un paquete de sanciones, con lo cual, después de mucho negociar, acabamos encontrando una solución. ¿Qué es lo que se aprende con una simulación así? Pues aparte de generalmente cómo funciona la negociación dentro del Consejo, lo difícil que es ponerse de acuerdo sobre sanciones, precisamente porque si bien infligen daño sobre la economía del país destinatario, también sufre la propia economía, y cada uno de estos diplomáticos también trabajan para gobiernos que luego tendrán que explicar a sus audiencias domésticas por qué se están sufriendo esas pérdidas. La guinda, lo que incluyo en cada uno de los episodios como la guinda, es que cuando se hace la puesta en común se les explica que el documento que tenían delante de ellos era el documento auténtico. Ese documento es público, con lo cual se pueden ver cuáles eran los criterios. La tercera simulación ya pasa a la Asamblea General, a la Asamblea General de la ONU, y con lo que tiene que ver es con la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta suspensión es muy reciente, tuvo lugar en abril del 2022, es decir, hace cosa de un añito. Y en principio de lo que se trata es de que cada uno de los estados que participaron en esa votación se ven representados entre los estudiantes, y lo que hago es distribuir entre los estudiantes el statement auténtico que se pronunció en la sesión en la que tuvo lugar la votación. Con lo cual, los estudiantes no son
no son capaces de formular su propia opinión o no pueden decidir cómo posicionarse, sino que tienen que defender la opinión esgrimida por cada uno de los estados, que por otro lado hacen unos argumentos legales más bien sofisticados. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta simulación? Por un lado, se familiarizan con el mecanismo de suspensión de un estado, de una organización internacional, que son unos grandes desconocidos. Prácticamente nadie se mira esas cláusulas. Bueno, ¿y cómo se puede suspender? ¿Y qué tipo de mayoría es necesaria? ¿Y qué tipo de procedimiento hay que poner en marcha? Y por otro lado, también se familiarizan con la diversidad de argumentos existentes en la comunidad internacional para apoyar o no apoyar una suspensión, que es un tipo de sanción que es de naturaleza puramente diplomática, no tiene repercusiones humanitarias negativas sobre ningún elemento de la sociedad. Y luego, por último, la última simulación es de una naturaleza un poco más histórica, también tiene lugar dentro de Naciones Unidas, y de lo que se trata es de replicar la gestión de la crisis del Canal de Suez. Entonces, por ejemplo, en la intervención de Mariano, ha mencionado, bueno, la gente ya no sabe quién es Ortega Lara, porque de esto hace ya casi 20 años. Bueno, pues imaginaos el conocimiento que tienen los chavales sobre la crisis del Canal de Suez. Es que a lo mejor lo han oído alguna vez, pero no saben exactamente lo que sucedió. Así que yo no les digo que vamos a hablar de una crisis real, y les explico una crisis imaginaria en la cual Gran Bretaña y Francia pues se alían con un país que puede ser Indonesia, les digo que es Indonesia, que va a fingir que va a invadir Singapur, alguna cosa así, o va a invadir Malasia, porque les interesa ese paso por el cual circula una gran parte del comercio internacional, y lo que hacemos es una simulación de que estamos en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad está paralizado porque han sido 2 de los Estados miembros los que han delinquido. El personaje más importante es que uno de los estudiantes tiene que hacer del secretario general, que está deprimidísimo por la situación en la que se encuentra, y luego es la Asamblea General la que tiene que buscar una solución. Y esta simulación tiene un poco de truco, porque al embajador de Canadá yo le doy instrucciones separadas. Oye, tienes que proponer que se ponga en marcha una fuerza de interposición, tal cual. Y luego al embajador de Egipto, bueno, que no es el embajador de Egipto, será el embajador de Singapur o del país que haya sido invadido, se quejará de que, bueno, si Canadá envía tropas, van a llevar uniformes que no se pueden distinguir de los uniformes británicos. Así que finalmente se decide que lleven una boina de otro color. Total, ¿qué es lo que tiene de interesante la simulación, o de educativo la simulación? Demuestra un episodio real en el cual una organización internacional ejerce un ejercicio de creatividad, porque tiene que buscar una solución a un problema completamente imposible. No, es mucho más difícil que los chavales comprendan la originalidad de la creación del peacekeeping. Y por otro lado, también hay un grupito de estudiantes que son generalmente, si es una clase de ciencia política, los que provienen de Derecho, a los cuales encasqueto el rol de asesoría jurídica de Naciones Unidas, porque cada vez que alguien propone algo, todas las propuestas van a fallar porque nadie sabe encontrar una solución, tienen que buscar una base dentro de la Carta de Naciones Unidas. Y lo que llamo la guinda, es decir, cuando ya hacemos la puesta en común, les explico, bueno, es que esto pasó en realidad, pero era la crisis de Suez, y fue, intervino Israel y Egipto, tal. Les cuento que lo de la anécdota de las boinas es real, por eso se llaman cascos azules, o por eso llevan una boina azul, pero nunca se han creado uniformes específicamente para las tropas peacekeeping. Cada uno lleva su uniforme nacional y lleva la boina o el casco con un color diferente, con el color de la ONU, precisamente para poder ser identificados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clara. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, como asumiendo mi responsabilidad, nos hemos pasado muchísimo tiempo, así que nada, os agradezco a todas vuestras contribuciones y nada, os recuerdo que mañana a las 11 retomamos la segunda jornada de este congreso. Muchas gracias. Y que descanséis. Intenso, pero... Sí, intenso. Yo he tratado de ser...